En 10 minutos voy a intentar explicaros un poco lo que hicimos, nuestro planteamiento. Decir que no hemos usado el Gamification Model Canvas no solo para gamificar esta asignatura, sino también lo acabamos de usar ahora para aplicar gamificación en la Smart Grid, en otra investigación relacionada con Human Computer Interaction. O sea que realmente el framework lo estamos usando, nos está siendo útil. Bueno, lo que voy a presentar es pues una iniciativa que tuvimos curiosamente justo después de asistir al Gamification World Congress de hace 2 años, que era, pues nos planteamos el introducir gamificación en alguna de nuestras asignaturas. Este es el estado en aquel momento de cómo se impartían las clases teóricas de sistemas multiagentes. Es una asignatura de grado de informática, de cuarto, es optativa. Y bueno, el formato, la metodología de las clases es muy magistral, clase magistral, una comunicación muy unidireccional, profesor-alumno, los alumnos pasivos recibiendo información. Después en las clases de laboratorio es un poco diferente, pueden trabajar en grupo, pero lo que es las clases teóricas en las que se explican conceptos bastante abstractos, ese es el formato. Entonces, como consecuencia, pues tenemos pues que los estudiantes, a pesar de que le preguntamos, ¿tenéis dudas?, les hacemos preguntas para que participen, los estudiantes no participan, la asistencia también es bastante baja, en torno al 20-30% del alumnado. A veces puede ser debido a diferentes razones. Sabemos que una de ellas es porque la mayoría trabajan, es una asignatura ya optativa y bueno, pero bueno, alguna también podíamos pensar, oye, pues algunos puede ser que se descuelguen porque ven esos conceptos tan abstractos difíciles de asimilar y a ver si podemos intentar enganchar a esos alumnos que pues se quedarían si las clases tuvieran otro formato. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si intentamos diseñar las clases de sistemas multiagentes como si realmente fueran sistemas multiagentes? Un sistema multiagente es un sistema en el que entidades software colaboran, interactúan entre ellas para conseguir un objetivo determinado. Entonces, pues bueno, si las clases de sistemas multiagentes fueran como esos sistemas, los profes, las clases teóricas me refiero, los profes y los estudiantes deberían trabajar colaborativamente, podíamos intentar emular o simular aplicaciones reales de estos sistemas y todo ello podía mejorar la experiencia. Además, podríamos decir, ¿y qué pasaría si además gamificamos esas clases? Podríamos aún más hacer más partícipes a los alumnos de su propio aprendizaje. Y entonces nos pusimos manos a la obra y entonces cuando nos pusimos a gamificar pensamos en el Gamification Model Canvas, que pues aparecen aquí cada uno de los elementos que tiene. No voy a entrar a cada uno de ellos, pero sí es verdad que vimos en su momento que este entorno, bueno, este framework parecía que se había aplicado, por lo que nosotros sabemos, parece que se ha aplicado más en entornos de business, no tanto en entornos educativos. Y entonces pues nosotros en algún momento pues le quisimos dar una vuelta, a ver, había cosas que nos faltaban o algo que pensamos que se podía extender algo más. Sobre todo en la parte de mecánicas, donde tuvimos algo más de dificultades para terminar ahí. La parte de players también nos parecía, conocer a nuestros players nos parecía muy interesante de cara a cuando diseñas que el producto, la experiencia realmente sea la que ellos esperen y la que les gusta, la que les divierte en ese caso. Y pensamos como diferentes niveles de extensión. Nos faltaba como explicitar de forma más clara el final del juego, porque nos pusimos a pasar, hicimos muy bien, seguimos todos los pasos que nos dieron en el congreso, ¿verdad, Johan? Sí. Y empezamos por los benefits, ¿no? Las flechitas de los players, los behaviors, y fuimos siguiendo todos los pasos que nos dieron allí en el workshop. Intentamos hacerlo lo mejor posible y cuando llegamos a mecánicas teníamos ahí un montón de elementos, pero y después de varias reuniones dijimos, ¿y quién gana? ¿Cuándo termina esto? ¿No? Y era como un elemento que nos faltaba. En nuestra propuesta, en el artículo, proponemos ese elemento y también proponemos como unas tecnologías externas que pueden apoyar algunos de los elementos del GMC.
por la parte de mecánica y como estamos muy focalizados en el tema de la educación y a veces tenemos clases bastante numerosas, los sistemas de los Audience Response Systems nos pueden facilitar la interacción inmediata, el feedback inmediato con los estudiantes. Esto es el típico Kahoot, ¿no? Es como si vosotros con vuestros móviles os pongo aquí unas preguntas tipo test y la gente contesta, el profesor puede dar un feedback, explicar un poco el porqué de la respuesta, cuál es correcta y por qué, en fin. Y pues nosotros pensamos que en esta parte de mecánica este tipo de sistemas podía ayudar, y también en la parte de players pensamos también que el Lego Serious Play, que es pues una herramienta para hacer brainstorming en 3D, ¿no? Que la gente piense sus ideas, las modele en 3D y las comparta con el resto, pues pensamos que también podía ser una manera de intentar conocer mejor a nuestros alumnos, reunirlos, preguntarles cuál sería su clase ideal, cómo ven su clase de ahora, cómo sería su clase ideal, que ellos modelaran esos pensamientos y los compartieran. Y eso pudiera ser parte de un feedback para nosotros, para saber bien ellos qué es lo que esperan de una clase de este tipo, de una clase pues tan teórica con estos conceptos tan abstractos de los que hablan. Bueno, esa sería la presentación de las dos extensiones que nosotros en el artículo proponemos, y a partir de ahora voy a explicar más concretamente las dos sesiones que hicimos para gamificando en dos sesiones. La primera hicimos el LSP para obtener ese feedback de los players que decíamos, y una vez que obtuvimos ideas y vimos cómo ellos qué necesitaban, qué valoraban, pues hicimos el diseño de la clase de más. La primera sesión duró solo 2 horas. La hicimos con unos estudiantes que se presentaron voluntarios. Fueron 8 estudiantes sentados así en 2 mesas, 4 y 4. Como bueno, aquí podéis ver un grupo de 4 estudiantes con los Lego. Y les hicimos pues el planteamiento de que hicieran diferentes propuestas de modelos en Lego, con las etapas de diseña tu modelo, compártelo y obtén un reward. Aquí le damos como unas moneditas que eran como recompensas para el ganador, y bueno, ellos pues se sentía bien, ¿no? El que al final recibía más monedas. Este es un ejemplo de una de las construcciones, y de los varios modelos que hicieron, el que más nos interesaba era el último. Estos eran para un poco practicar sobre la propia asignatura, sobre que hicieran una aplicación real de más. El último le decíamos que modelaran su clase ideal. El feedback que tuvimos de ellos era que su clase ideal era una clase en la que el profe no está como estoy yo ahora mismo, ¿no? Que estoy aquí y están mis alumnos como delante, sino que el profe estuviera interactuando muy cerca de ellos, que lo tuviera muy a la mano, que lo pudieran preguntar en cualquier momento, que entre ellos también interactuaran. Ellos querían trabajar en grupo, les gusta trabajar en grupo. Y básicamente nos dijeron que su clase ideal se aleja, la que tienen ellos en mente, se aleja bastante de lo que ellos viven cada día en la mayoría de las asignaturas de las clases teóricas. Con esas ideas que ellos nos dieron, lo que hicimos fue plantear o diseñar, usando el GMC, una clase gamificada de la asignatura. Eso se realizó con 24 estudiantes, ya fue posteriormente, pues pasaron, yo sé, fácilmente 2 semanas, ya estábamos cerca del final del curso, y siguiendo un poco las directrices de lo que dice el Gamification Model Canvas, nosotros calificamos nuestros jugadores como masters. Este tipo de jugadores son los jugadores que ya están en el sistema, no son los newbies, saben cómo funciona, y bueno, sabiendo que ellos ya llevaban tiempos adquiriendo conocimientos sobre el sistema multiagente, los calificamos como máster. El propio framework nos dice que los másters suelen ser socializers, achievers, y nosotros dijimos, bueno, reflexionamos, discutimos así en grupo los profesores, y dijimos, sí, es verdad, parece que por lo que nos dijeron en el Lego Serious Play lo son, y lo que hicimos fue pasar por cada una de las etapas del gamification y sobre todo, por ejemplo, la etapa inicial es cuáles son los objetivos de la gamificación.
En nuestro caso, un objetivo era reforzar los conceptos de MAS, de sistemas multiagentes, del aprendizaje, incrementar la participación del alumnado, ese era nuestro otro objetivo, y también incrementar la asistencia a clase. A ver si realmente con este tipo de iniciativas podíamos favorecer que esas variables pues tuvieran un buen impacto en la enseñanza. Bueno, y pasamos por cada una de esas etapas, tampoco me voy a entretener, no tenemos mucho tiempo, pero lo podéis leer si queréis en el artículo. Lo que hicimos fue como dos partes en la sesión gamificada. La primera parte, que es esta de aquí, es en la que usamos los ARS con un Kahoot. Lo que se hizo fue como repasar conceptos que se necesitaban para la siguiente sesión, eran repasar conceptos que ya habían dado en clases anteriores, y el feedback que obtenían los alumnos eran ganaban puntos, básicamente eran los puntos que se veían en el scoreboard del Kahoot. El que ganó se le dio un budget y ya había un ranking, y le dimos, lo que aparece aquí es como un marcador manual en el que en un folio los alumnos iban apuntando los puntos que iban ganando con cada una de las actividades. Esa fue la primera parte de la sesión, y la segunda parte, que como bastante más intensa, que fue la hora y media restante, lo que hicimos fue proponer a los alumnos que diseñaran un sistema multiagente de forma colaborativa. Le propusimos o agrupamos los alumnos en diferentes grupos. Les propusimos a un grupo que pensaran que iban a modelar un modelo de mercado, y este mercado podía vender fiestas, un servicio de fiestas, querían vender un dron o querían vender un ebook. Los alumnos tenían que adoptar el rol de un buyer o de un provider, que son roles que en sistemas multiagente, cuando interactúan para hacer algo, siempre se adopta un rol. Dentro de esos roles que ellos adoptaban, había como comportamientos. Estaba el proveedor que imitaba los productos de otros proveedores, había proveedores que buscaban innovar, había proveedores que buscaban mejorar su reputación, y lo mismo pasaba con los buyers. Entonces ellos tenían que adoptar ese rol y hacían como una especie de teatralizaban la interacción entre un buyer y un provider, ¿vale? Realmente esta reflexión para nosotros es interesante en el sentido de que estábamos mapeando los principios de sistemas multiagentes en el propio diseño experimental, porque en un sistema multiagente los agentes son autónomos, parcialmente a veces autónomos para diseñar, para jugar un rol, y aquí ellos eran autónomos para diseñar y jugar ese rol, hacer ese teatro. Y también era básica que su interacción pudiera ser clave para llegar a un sistema que funcionara correctamente, en el que realmente se pudieran entender. Y esta fue un poco la configuración. Había grupos pares de alumnos que interactuaban entre ellos con estos dos roles que acabo de decir. Ellos primero trabajaron, todo estaba como muy cronometrado. Tenéis 10 minutos para esto, 10 minutos para esto, 5 para... O sea, si no era imposible. Entonces ellos, en cada grupo, interactuaba con estos dos roles, y cuando ya ellos pensaban, se había acabado el tiempo básicamente, tenían ya clara una idea, lo que hacían era explicar al resto de pares de ese mismo producto, hacían su teatro. Y eso lo hacía cada par con el resto, ¿no? Estos le explicaban al resto, estos le explicaban a los otros tres y estos a los otros tres. Cuando eso lo hacían, lo que hacían era pensar, cada par pensaba quién era el grupo de alumnos que le había convencido más, que pensaban que era más interesante la interacción, que el sistema estaba mejor diseñado. Y entonces lo que hacían era intercambiar como monedas. Nosotros le dimos como unos cristales de decoración de estos de los chinos, se los dimos y le daban un cristalito, ¿no? al que pensaban que lo había hecho mejor. Se recontaba, y el que había ganado, la pareja que había ganado, en este caso está representada aquí en azul, pues era una pareja que ahora pasaba como a otro nivel, que ahora veremos. Eso mismo se repetía para cada uno de los grupos de productos que tenían que simular. En la siguiente fase, los tres
pares de alumnos que habían ganado anteriormente de los 3 tipos de servicios del modelado del mercado, lo que hacían era presentar su sistema, volver a... ¿Solo? Presentar su sistema al resto de la clase. Y entonces se hizo una votación, se le dio al ganador, se le dio también un badge, y entonces pues tuvimos la pareja ganadora. Durante este proceso, el marcador en papel que antes os he enseñado en la transparencia, ellos iban apuntando los puntos que iban obteniendo con las moneditas y el intercambio que hacíamos de moneda a los cristalitos. Es verdad que había un límite de tiempo como era muy heavy, los alumnos iban muy rápido haciendo las cosas. Eso les mantuvo como muy focalizados, pero acabaron súper rendidos, estaban fatal, hechos polvo al final, pero fue muy intensa la clase. Se hizo un coffee break para un poco incrementar lo que decimos del group identity, ¿no? El mejorar ese sentimiento de grupo, y los socializers ahí se sintieron como en casa. Y aquí simplemente hacemos como un repaso de mecánicas que usamos, de las estéticas sobre todo que habíamos seleccionado del Gamification Model Canvas, era el Discovery y el Fellowship. Habíamos dicho que nuestros players eran socializers, luego el fellowship para nosotros, ese coffee break, ese trabajo de grupo, ese tener que intercambiar opiniones, presentársela a los demás, aprender de los demás, ¿no? Pues estaba como muy reforzado. Y el tema del discovery, para el tema de, sobre todo, el descubrir nuevo conocimiento que yo tengo, pero que cuando tengo que expresarlo oralmente, como que afianzo más, ¿no? No es lo mismo ir a un examen yo solo que tener que presentar en grupo algo, ¿no? Entonces eso, pues creemos que también se facilitó el que los conocimientos se asentaran. Como mecánicas fue relativamente simple, ¿eh? Un papel impreso, puntos, badges impresas, hicieron como un play roll, y hicimos también, aprovechamos el tema del Lego Serious Play. Ya para terminar, simplemente, estos son resultados de las encuestas, de una encuesta, no sé si se ven bastante mal las preguntas, pero es bastante interesante que el 96% de los alumnos pensaron que su conocimiento se había incrementado, el 96%, el 96% pensaron que estaban aprendiendo y que se sintieron que eran partícipes del aprendizaje, y curiosamente, curiosamente, tiene sus razones, los estudiantes se divirtieron. Realmente fue una de las preguntas que también fue más baja, pensamos que iba a ser más alta. Claro, tuvieron una tarea de pensar, de proponer, de comunicarse con los demás, que tampoco, si lo pensamos así, no es tan divertida. Tendríamos que meter algo más, algún elemento más de fan, ¿eh? Al final íbamos bastante a saco. Sí que había monedas, sí que había badge, que recibía el badge encantado, le aplaudían, pero sí es verdad que ahí hay que meter un poco más de cuña con el fan, yo creo. Esta también es baja del atender a las clases, pero también creemos que es que hay algunos que básicamente, por mucho que cambiemos la metodología de las clases, no vienen porque están trabajando, creemos. También es nuestra hipótesis. Y no voy a hacer conclusiones porque básicamente es una charla corta, pero ya lo habéis visto. Gracias por escuchar nuestra charla, y si tenéis cualquier duda, por supuesto, adelante, y si queréis contactar con nosotros, estamos por ahí. Paso traspas. No sé cómo era la primera. Ahí. ¡Ay! Y no está el mail. Muy bien. Vale, ahora lo escribimos. Bueno, se dice. Sí.